Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy tengo ganas de hablar o de relacionar las capas embrionarias con estados de conciencia. Estados de conciencia que todos tenemos la posibilidad de transitar, de disfrutar o de padecer. Pero lo que quería es eso, porque a veces cuando hablamos de biodescodificación hablamos de capas embrionarias, ¿sí? De estadios durante el embarazo y a lo mejor no se entiende bien. Entonces tenía ganas de contarte un poquito, por lo menos, cómo yo lo vivencio, cómo yo lo veo en las consultas o cómo lo percibo en mí, porque es conocernos a nosotros, relacionando las capas embrionarias con la necesidad que tiene o que a lo que nos invita esa capa embrionaria, ¿sí? O en lo que nos limita, también podría ser, relacionar eso con un estado de conciencia. Yo hice un cuadrito acá, te voy a mostrar. Eh, Esto no quiere decir que si yo tengo un estado de conciencia no puedo tener otro, ¿sí? Esto todo el tiempo se está moviendo porque somos todo eso. En realidad somos todo eso. Simplemente que a veces nos centramos en una necesidad porque todavía no podemos percibir la otra posibilidad que viene. Entonces, la necesidad más básica, el primer estado de conciencia, ya sea que hemos tenido como humanidad en la evolución o estando en la panza de mamá, ha sido una conciencia de supervivencia. O sea, en esa conciencia, que hoy en día hay personas que pueden estar viviendo desde ese estado de conciencia, que es muy primario, lo único que cuenta es la supervivencia. Entonces, en ese estado de conciencia, voy a estar afectando el aparato respiratorio, el aparato reproductor, los sistemas de excreción del cuerpo o el aparato de alimentación. Todos los aparatos que corresponden a la forma de nutrirnos, de alimentarnos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque son las 4 necesidades más básicas y primarias que si está en riesgo la supervivencia, solo necesitamos eso, con eso nos alcanza. Entonces, toda nuestra energía va a esas necesidades. Necesito alimentarme, necesito respirar, necesito reproducirme para que la especie continúe y necesito excretar los desechos, orinar, ir de cuerpo, las glándulas de sudoración, o sea, todo lo que hace que mi organismo básicamente esté vivo, supervivencia. Como metáfora podríamos imaginar que nos está corriendo un león y tenemos que correr. Eso es supervivencia. Necesito eso. Luego viene un estado de conciencia donde yo ya eso lo he logrado. Entonces lo que necesito es preservar todo eso. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? Con todas las membranas que protegen nuestros órganos. Pleura, peritoneo. Todos nuestros órganos están recubiertos de una membrana que los protege. Cuando esas membranas están comprometidas, están afectadas, yo estoy en ese estado de conciencia. Necesito proteger esto que me pone en la vida, estos órganos que son vitales. Entonces, en ese estadio de conciencia, yo necesito proteger mi integridad.
¿Mm? Necesito proteger mi integridad, estoy viviendo desde esa necesidad. ¿Qué pasa cuando pasamos a un estado de conciencia donde yo eso lo tengo cubierto? Lo que hablamos recién, lo tengo cubierto. Entonces ahora necesito valorarme en los desplazamientos que hago. O sea, todo movimiento que yo haga con esos órganos protegidos tienen que ser útiles. Tengo que ser apto en eso. Entonces, acá entra en juego el desplazamiento y la valoración. Entonces surge la estructura. Surgen todos los órganos que le dan estructura, que mantienen estables con los órganos que hablamos primero. ¿Mm? Entonces acá aparecen los huesos, aparecen temas de tendones, músculos, todo lo que sostiene los órganos vitales que están protegidos. Entonces, cuando yo estoy viviendo desde esa necesidad, porque es una necesidad estructurarme con eso, necesito que en cada movimiento que yo hago encontrarle una utilidad y un valor. Luego pasamos a otro estado de conciencia, que sería el de identidad. Acá dejo de enfocarme en mí, porque hasta ahora me estuve enfocando en mí y en mis necesidades. Entonces una persona que esté en esos estados de conciencia difícilmente pueda enfocarse en un otro. Entonces, como ahora tengo un estado de conciencia donde pertenezco a un grupo, ya sea una familia, grupos de amigos, sociedad, cultura, todo lo que sea grupo. Entonces, para pertenecer a ese grupo, yo necesito tener una identidad propia. ¿Quién soy yo? Tengo que sentirme valorado, darme un valor, darme una identidad y decir, bueno, este soy yo en este grupo. Porque para todo ser es muy importante pertenecer, porque somos de manada, somos mamíferos. Entonces necesitamos pertenecer. Y por pertenecer a una familia, por pertenecer a un grupo, por pertenecer a un trabajo, a veces se nos afectan todos los órganos que nos permiten comunicarnos. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje, todo lo que tiene que ver con los sentidos, la piel, todo lo que usamos para comunicarnos con un otro. Ahí se va a ver afectado cuando ese estado de conciencia no esté satisfecho. Hasta ahí, todo eso que hablamos, estamos pensándonos como un cuerpo, como la mayoría de las personas consideran que solamente somos este cuerpo físico. Hasta ahí no podemos pensar en que somos algo más. Entonces, dentro de estos estados de conciencia, somos un cuerpo físico que tiene memorias, y esas memorias nos condicionan, porque cuando hablamos de memorias estamos hablando del pasado. Esas memorias que nos condicionan, quizás la persona no sabe o quizás sí, pueden ser de nuestra vida o pueden ser de las personas de nuestro clan. A veces nos están condicionando memorias que no son de nuestra vida. Sí pasamos por nuestra vida y generamos memorias que avalan esto que yo estoy viviendo. Pero muchas veces no sé por qué. Y es porque a veces tenemos afinidad, y acá es donde entra el transgeneracional, somos dobles o tenemos alguna lealtad con alguien, y entonces eso nos condiciona a vivir desde un cierto estado de conciencia por lealtad. ¿Qué pasa cuando aparece en nosotros, teniendo medianamente resuelto esto o no, un estado de conciencia cuántica? Y eso es lo que todavía no tiene
en el cuerpo una capa embrionaria que digamos, bueno, pertenece. Y quizás a eso vamos en evolución, porque siempre hemos estado evolucionando. Entonces ahora aparece, y cada vez más fuerte, una conciencia cuántica. En esa conciencia cuántica yo me expando más allá de mi cuerpo. Y entonces empiezo a tener en cuenta las emociones, como si tuviera un cuerpo emocional, como si tuviera un cuerpo espiritual, un cuerpo que no es visible físicamente, pero comprendo en esta conciencia que soy más de este cuerpo físico. Si yo no estoy con esta conciencia, todavía no lo puedo ver, no lo puedo percibir, o quizás no quiero. Pero muchas personas lo podemos avalar, porque trabajamos con eso, o porque lo experimentamos. Entonces, acá es donde la conciencia cuántica nos expande. Y quizás este momento que estamos atravesando viene para despertar esto, una conciencia cuántica, donde somos más del cuerpo físico que vemos. Y cuando somos más que el cuerpo físico que vemos, tenemos un montón de nuevas herramientas. Bueno, espero que sea comprensible y que el mensaje llegue. Gracias.